Bueno, entonces ya terminamos este estudio de la segunda parte de la estancia de Elías en el monte Oreb, de la desesperación de Elías. Y ya esta segunda parte la centramos precisamente cuando ya Elías cumple o llega a esa meta que el Señor le plantea, y es que se encuentre con él en el monte Oreb. Y entonces allí, en este encuentro que tiene con el Señor, también nos da descubrimos unas claves para enfrentar o para afrontar nuestra desesperación. Entonces vamos a mirar en esta segunda parte también otras 5 claves que nos entrega el texto. Entonces, la primera clave sucede justamente cuando Elías llega al monte Oreb y dice que pasa la noche en la cueva. Nosotros entendimos que este nombre, esta forma de nombrar la cueva, o sea, es la misma hendidura de la peña donde Moisés, donde el Señor escondió a Moisés cuando Moisés le pidió que le permitiera verlo. Y allí dice que Elías pasa la noche. ¿Qué significa este pasar la noche, este estar en la cueva? Entonces nosotros vimos que esta imagen nos hace referencia a descansar. Nosotros venimos de un desierto donde probablemente han salido muchas cosas que han agitado, que han revuelto nuestro interior. De pronto, como miramos, nos confrontamos, ¿cierto? Pasamos por un proceso de purificación, nos cuestionamos y de pronto salimos con ese entusiasmo de que descubrimos nuevos horizontes. Entonces, a mí me gusta usar la imagen de la gaseosa. Salimos como una gaseosita agitada. Entonces, hay que dejar reposar todo eso. Entonces, hay que pasar la noche en la cueva al abrigo de Dios. Esa cueva, también vimos en el estudio, es como un hogar, porque es un lugar sagrado. Probablemente Elías le trae a la memoria, primero que ahí estuvo Moisés, uno de sus padres, como él lo llama. Vimos que los padres a los que hace referencia a Moisés no son sus padres biológicos, sino sus antepasados. Y uno pues de los grandes antepasados es Moisés. Entonces es un lugar sagrado porque ahí estuvo uno de sus grandes padres, que es el gran profeta Moisés. Pero también puede venir la memoria, a su memoria que por ahí pasó Dios. Entonces nosotros sabemos que, como vimos en el texto, que para nosotros un lugar sagrado nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos hace sentir a salvo, nos hace sentir seguros. Entonces, este pasar la noche en la cueva es precisamente descansar, aquietarnos, dejar todo esto que nos ha alborotado, dejarlo descansar al abrigo de Dios, dejar que repose, dejar que se decante. Una siguiente clave, que vuelvo y repito lo que dije en el video pasado, no necesariamente esto tiene que ser en el orden en que lo hagamos. Puede que este desahogo lo hagamos antes o lo hagamos después del desierto. Pues, o lo hagamos antes y después del desierto. Cada cual sabrá cuando los que han hecho adoración eucarística muchas veces llegamos en un estado tan agitado que lo primero que hacemos es desahogarnos. Otras veces lo primero que llegamos es a sencillamente estar en silencio. Cada uno encuentra su momento. Vimos que por qué es importante desahogarnos, porque es importante verbalizar ese dolor, ponerle nombre a ese dolor, a esa rabia, a esta frustración que trae consigo la desesperación. Y hay que escoger muy bien con quién hacemos este desahogo. No es con cualquier persona, no cualquiera puede entender lo que nos está pasando, no cualquiera puede de pronto aconsejarnos o decirnos las palabras adecuadas. Obviamente, la primera persona con la que nosotros deberíamos desahogarnos o que es aconsejable más bien desahogarnos, pues es con Dios, porque Él no nos va a juzgar, no nos va a condenar, Él va a escucharnos con el amor que nace de su corazón de Padre. Pero también para nosotros puede ser importante una persona, un ser humano, porque Dios es persona, con la cual expresar estas emociones que están revolviendo a nuestro interior. Entonces es importante escoger bien con quién lo hacemos, pero no saltarnos este paso, ¿sí? Verbalizar, encontrar, o sea, y eso también de pronto es más aconsejable hacerlo después del desierto porque hemos descubierto
¿Qué es lo que esconde nuestra desesperación? Una tercera clave, descubrir. Y esto tiene que ver con esos tres fenómenos con los que Yahvé le responde a Elías ante su desahogo. Le responde con un huracán, le responde con un terremoto, le responde con fuego y luego de esos tres fenómenos naturales, entonces pasa una brisa suave, el suave silbido de una brisa. ¿Qué significa esta, como vimos en el texto? Descubrir la presencia de Dios en medio de la situación que estamos pasando. Parece, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, precisamente en este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, que como que muchos de pronto se han cuestionado, bueno, ¿y dónde está Dios? Que esto que está pasando, ¿por qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Entonces, descubrimos que precisamente ese silbido, ¿sí?, que pasa después de estos tres fenómenos naturales, lo interpretamos precisamente desde el texto de los discípulos de Emaús. Cuando los discípulos de Emaús se quejan con Jesús, o más bien se desahogan con Jesús, y dicen, vea, nosotros pensábamos que él era el profeta que iba a liberar a Israel, y ya han pasado 3 días y pues él murió, o sea, el imperio lo asesinó y no pasó nada. Entonces el Señor se encarga de iluminarlos, de abrirle los ojos y de darles a entender que pues eso estaba en el plan de Dios, que Dios no estaba ausente, que eso era parte, que era necesario que el Mesías padeciera para llegar a su gloria. Entonces también nosotros, y uniendo esto con esa memoria que hicimos en el desierto, descubrir la presencia de Dios no solamente en nuestro pasado, ¿sí?, que vimos que es importante mirar al pasado cuando estamos en la desesperación, sino también mirar en dónde ha estado ese silbido, esa suave brisa que ha estado navegando en medio de esta cuarentena. ¿Por qué es importante descubrir esa presencia de Dios? Porque entonces tiene que ver con la siguiente clave y es discernir. Vimos que del desierto salimos con una serie de inquietudes, ¿no? De derroteros, de metas, de proyectos. Entonces ahora, como hay que dejar de cantar todo eso, ¿cierto? Ya hemos desahogado, hemos descubierto la presencia de Dios. Entonces ahora hay que discernir cuál es. De todo esto con lo que salimos, ¿qué es? Entonces, primero, eh, frente a nuestra purificación, ¿cuál es la raíz a la que tenemos que atacar? Frente a nuestra confrontación, ¿cuál es ese también? Ese, ese, ese cuestionamiento fuerte que tenemos que hacer a nosotros mismos, qué es lo que qué es lo que esconde esa desesperación realmente, qué es lo que nos ha mantenido en ese estado de incapacidad ante la situación, en esa inquietud. Entonces hay que discernir el nuevo derrotero, la nueva meta y los cambios y el sentido. Nosotros vimos que el número 40 también representa un cambio, es un tiempo de preparación para un cambio. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto porque se estaba preparando para pasar de una vida privada a una vida pública. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque luego de purificarse pasaría de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo libre. Entonces, igualmente, después de este desierto, entonces nosotros, esos 40 días, o eso el tiempo prudencial que pasamos en el desierto, es porque nos está invitando, probablemente salieron cambios que tenemos que hacer. Entonces, hay que discernir cuáles son esos cambios que hay que hacer en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. De pronto también, frente a este derrotero, en el proyecto, es esa nueva meta a la que el Señor nos quiere lanzar. Y la quinta clave, que ya va al final del texto, después de hacer todo esto, de encontrarse Elías con el Señor en el Horeb, el Señor le dice, vuelve a tu camino. Miren que cuando se termina este texto, el Señor vuelve y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y hay una clave importante en esta nueva pregunta porque Elías está de pie, ya no está postrado como cuando inició este recorrido, sino él de pie, cuando escucha esa suave brisa que llega,
Él sale y de pie espera el paso de la suave brisa y de pie escucha lo que le responde al Señor y de pie escucha la nueva misión que el Señor le propone, el Señor le pide. Entonces, es por eso el Señor, Él ha cambiado de actitud y entonces el Señor le dice, listo, usted ya ha entendido, ya ha discernido, ha descubierto, entonces ahora vuelva a su camino, que es lo que vimos al final del texto. Él es un profeta, no puede evadir su realidad. Nosotros no podemos evadirnos. La idea es que no lo hagamos, sino que logremos salir de la desesperación. Entonces, este vuelve a tu camino, también vuelvo a ese, a la entrada de la natural, cómo trabajan la naturaleza y la gracia, y vimos que el Señor actúa como en los 12 aspectos. Él desde adentro impulsa, o sea, primero desde afuera asesora y nos ayuda a descubrir qué es lo que quiere que hagamos, ¿cierto? Hacia dónde quiere que nos dirijamos. Pero asimismo desde adentro nos impulsa para que respondamos a esa nueva meta, a ese nuevo derrotero que Él se ha encargado de mostrarnos, o a eso que a donde Él quiere que lleguemos. Entonces, vuelve a tu camino es responder al impulso y a la asesoría de la gracia, es decir, poner nuestra cuota de trabajo para salir de este estado de desesperación. Espero que estas 10 claves que hemos visto en estas dos partes los ayuden en esos estados de ánimo, si se encuentran en ese estado de ánimo o cuando se encuentran, cuando de pronto en algún momento de su vida lleguen a este estado. Recuerden al gran profeta Elías que pues con todos sus éxitos no estuvo libre de entrar en la desesperación y sin embargo Dios nunca lo abandonó como nosotros nunca nos abandona. Entonces nos vemos en el próximo post.